Lady Margaret Fairchild había aprendido, desde muy temprana edad, a gobernar sus emociones con una compostura que muchos confundían con frialdad. Aquella mañana de primavera, mientras la luz pálida del sol se filtraba a través de los ventanales de Fairchild Manor, ella permanecía sentada junto a una mesa de caoba, revisando correspondencia con atención mesurada. El canto distante de las alondras contrastaba con la quietud que reinaba en la estancia, como si la casa entera aguardara una revelación que aún no se atrevía a pronunciarse. Era hija única del vizconde Fairchild, un hombre de principios rectos y fortuna moderada, respetado en el condado por su integridad más que por su influencia. Su madre, fallecida hacía ya varios inviernos, le había legado no solo una educación refinada, sino también una noción inquebrantable del decoro y la prudencia. Margaret, a sus 24 años, poseía una belleza serena, ojos grises de mirada reflexiva, porte erguido y una expresión que raramente delataba los sentimientos que guardaba con tanto celo. «El carruaje está preparado, milady», anunció el mayordomo. «El señor Hawkes», con una leve inclinación de cabeza. «Gracias, Hawkes», respondió ella con voz suave. «Partiremos de inmediato». Aquella jornada no era una cualquiera. Había sido invitada a una reunión social en la residencia de los Whitcomb, donde se congregaría buena parte de la sociedad local. Para muchos, tales encuentros representaban oportunidades de alianzas ventajosas. Para Margaret, eran pruebas silenciosas de resistencia moral. Desde hacía 2 años, su nombre era recordado con una mezcla de curiosidad y lástima, pues su compromiso con el señor Edward Langley había sido roto de manera abrupta y poco honorable. Edward Langley, heredero de una respetable propiedad vecina, había declarado en su momento una devoción ardiente por Margaret, solo para desdecirse cuando una heredera más rica cruzó su camino. La ruptura, aunque presentada con cortesía, había sido acompañada de insinuaciones maliciosas que dañaron la reputación de ella más de lo que él jamás reconocería. Margaret, sin embargo, había soportado el golpe con dignidad, negándose a justificar su conducta ante quienes no merecían explicación. El trayecto hasta la residencia Whitcomb transcurrió en silencio. Desde la ventanilla, Margaret observaba los campos verdes que se extendían como un manto apacible, preguntándose si alguna vez su propia vida alcanzaría una claridad semejante. No albergaba resentimiento, pero sí una determinación silenciosa de no permitir que el desprecio ajeno definiera su valor. Al llegar, fue recibida con la cortesía habitual. Sonrisas medidas, comentarios triviales y miradas evaluadoras se sucedían con la precisión de una coreografía bien ensayada. Lady Whitcomb la saludó con afecto estudiado. «Lady Margaret, es un placer contar con su presencia», dijo la anfitriona. «Confío en que se encuentre bien». «Muy bien, gracias por su amabilidad», respondió Margaret con una inclinación elegante. No tardó en percibir la presencia de Edward Langley. Él conversaba animadamente con un pequeño grupo, y al verla, una expresión de sorpresa, seguida de algo cercano a la suficiencia, cruzó su rostro. Margaret se mantuvo impasible, concentrándose en una conversación cercana sobre literatura reciente. No obstante, el encuentro era inevitable. «Lady Margaret», dijo Edward al aproximarse, «ha pasado tiempo desde nuestro último encuentro». «En efecto, señor Langley», contestó ella con serenidad. «Espero que goce de buena salud». Él esbozó una sonrisa ladeada, claramente complacido por la atención que comenzaba a atraer. «Y dígame», añadió, bajando la voz con fingida confidencia, «¿todavía sin marido?» La pregunta, cargada de burla apenas disimulada, fue escuchada por más de un oído atento. Margaret sintió el peso del momento, pero no permitió que su semblante se alterara. «Mi estado civil es, por ahora, asunto que no me causa desvelo», respondió con calma. «La felicidad no siempre se mide por el estado de una alianza formal». Edward rió suavemente. «Siempre tan filosófica», replicó. «Algunos dirían que el tiempo no espera a nadie. Ni la dignidad debería suplicarse», concluyó ella, antes de inclinar la cabeza y retirarse con gracia. Aquel intercambio, aunque breve, resonó en la estancia como una nota discordante. Margaret se refugió junto a una ventana, respirando hondo. Fue entonces cuando Lady Whitcomb se acercó nuevamente. «No preste atención», susurró. «Hay quienes confunden la audacia con el ingenio». Margaret asintió agradecida. Poco después, la reunión continuó con música y conversación, pero ella permanecía consciente de una sensación extraña, como si aquel episodio no fuera sino el preludio de algo mayor. Al caer la tarde, mientras el carruaje la conducía de regreso, recordó una carta recibida semanas atrás,
cuyo contenido había mantenido en estricta reserva. Provenía de Londres, sellada con un emblema ducal. En ella, se le solicitaba presentarse en la capital para discutir un asunto de importancia, bajo la más absoluta discreción. No se mencionaban razones, pero el tono era respetuoso y firme. Margaret había aceptado, no por ambición, sino por un sentido del deber que no lograba explicar del todo. Aquella invitación representaba una puerta abierta hacia lo desconocido, y aunque su naturaleza era cautelosa, algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de experimentar un cambio irrevocable. Esa noche, al retirarse a sus aposentos, se permitió una reflexión silenciosa. No ansiaba venganza ni reconocimiento público. Deseaba justicia, aunque ésta adoptara formas inesperadas. Mientras apagaba la vela junto a su lecho, no podía imaginar que, en un futuro muy cercano, las palabras de Edward Langley serían recordadas no con dolor, sino con una ironía tan profunda como reveladora, porque Lady Margaret Fairchild, aún sin saberlo, estaba destinada a convertirse en una figura cuya posición y carácter harían palidecer cualquier burla pasada, y el mundo que tan fácilmente había juzgado su valor, pronto aprendería a medirla con un respeto que ya no podría negársele. La llegada de Lady Margaret Fairchild a Londres no estuvo acompañada del entusiasmo que muchas jóvenes de su posición solían manifestar al aproximarse a la capital. Para ella, la ciudad representaba menos un escenario de oportunidades que un terreno donde cada paso debía darse con cautela. Aún así, cuando el carruaje cruzó las calles adoquinadas y los edificios de fachadas solemnes se alzaron ante sus ojos, no pudo evitar sentir que algo decisivo estaba a punto de revelarse. Se hospedó en la casa de una tía lejana, la señora Fairchild de Bloomsbury, una viuda respetable, cuya existencia discreta contrastaba con el bullicio del vecindario. Fue allí donde, a la mañana siguiente de su llegada, recibió la visita del mensajero que confirmó lo que ya intuía. Su Gracia, el duque de Ravenshire, solicita el honor de su presencia esta tarde, anunció el hombre, entregando una tarjeta sobria, marcada con el escudo ducal. Margaret tomó la tarjeta con manos firmes. El nombre de Ravenshire no era desconocido para nadie que siguiera, siquiera de lejos, los asuntos del reino. El duque era conocido no solo por la vastedad de sus tierras y la antigüedad de su linaje, sino también por su influencia política y su carácter reservado. Que una dama como ella fuera convocada a su residencia resultaba, cuando menos, extraordinario. «Transmitiré mi aceptación», respondió con serenidad. Pasó el resto de la mañana preparándose con esmero. Eligió un vestido de muselina color marfil, adornado apenas con un lazo azul oscuro, adecuado para una visita formal sin pretensiones excesivas. Mientras su doncella ajustaba los últimos detalles, Margaret reflexionaba sobre las posibles razones de aquel encuentro. No se permitía conjeturas vanidosas. Su mente, educada en la moderación, prefería aguardar los hechos. La residencia del duque de Ravenshire se alzaba en una de las zonas más distinguidas de la ciudad. Al ser anunciada, fue conducida a un salón amplio y luminoso, donde los muebles de líneas sobrias hablaban de riqueza sin ostentación. No tardó en aparecer el anfitrión. El duque era un hombre de poco más de 30 años, alto, de porte imponente y semblante grave. Sus ojos oscuros, atentos y penetrantes, se posaron en ella con una evaluación que no resultaba incómoda, sino sorprendentemente respetuosa. «Lady Margaret Fairchild», dijo, inclinándose con corrección. «Le agradezco que haya atendido a mi llamado». «Su Gracia», respondió ella. «Es un honor». Se sentaron frente a frente, separados por una mesa baja. Durante unos instantes, el silencio se mantuvo como un acuerdo tácito de prudencia. Fue el duque quien habló primero. «No deseo prolongar innecesariamente este encuentro», comenzó. «He solicitado su presencia porque me encuentro en una situación que requiere discreción y rectitud, cualidades que, según informes confiables, usted posee en alto grado». Margaret escuchaba con atención, sin permitir que la sorpresa se reflejara en su rostro. «Mi familia ha estado ligada a la corona durante generaciones», continuó él. «Sin embargo, ciertas circunstancias recientes han hecho necesario que considere un matrimonio que no solo preserve el honor de mi casa, sino que aporte estabilidad y confianza mutua. No busco una unión basada en el interés superficial ni en la ambición desmedida». Ella comprendió entonces la naturaleza del asunto, aunque no su alcance. «No ignoro que esta propuesta puede resultarle inesperada», añadió el duque. «Tampoco pretendo ocultar que se trata de un acuerdo pensado con la razón.
No obstante, me niego a unir mi nombre al de alguien cuya integridad no pueda respetar plenamente. Margaret respiró hondo antes de responder. Aprecio su franqueza, su gracia, dijo. Sin embargo, debo confesar que me resulta difícil entender por qué considera que yo sería adecuada para un papel de tal magnitud. El duque la observó con atención renovada. Precisamente por esa pregunta, respondió. Usted ha sido objeto de una injusticia pública y no ha permitido que el resentimiento gobierne su conducta. Esa fortaleza silenciosa es poco común. Las palabras, dichas sin adulación, resonaron en ella con una fuerza inesperada. No se sintió exaltada, sino comprendida de una manera que no había experimentado antes. No le pediré una respuesta inmediata, prosiguió él. Le ruego que reflexione sobre mi propuesta. Si decide rechazarla, aceptaré su decisión con el mismo respeto con que la formulo. El encuentro concluyó poco después. Al salir, Margaret sentía que su mundo interior había sido alterado de forma irrevocable. Caminó por las calles de Londres con la mente absorta, consciente de que aquel ofrecimiento, aun carente de promesas románticas, le abría una posibilidad de redención social y quizá de algo más profundo. Durante los días siguientes, se mantuvo apartada de compromisos sociales, dedicando largas horas a la reflexión. Su tía, aunque curiosa, respetó su silencio. Margaret consideraba no solo las ventajas evidentes de la unión, sino también las responsabilidades que implicaría. Convertirse en duquesa significaba renunciar a una vida de relativa discreción y someterse al escrutinio constante. Recordaba, inevitablemente, el rostro burlón de Edward Langley y sus palabras cargadas de suficiencia. No deseaba demostrarle nada, pero tampoco podía ignorar la ironía de que el destino la colocara ahora ante una decisión que alteraría todas las percepciones pasadas. Finalmente, solicitó una segunda audiencia con el duque de Ravenshire. Esta vez, la conversación fue más extensa. Hablaron de expectativas, de deberes, de la vida en el campo y en la ciudad. No hubo promesas apasionadas, pero sí un entendimiento sereno que se fue tejiendo con naturalidad. No le ofrezco una fantasía, dijo él en un momento dado, sino una alianza basada en el respeto y la consideración mutua. Con el tiempo, confío en que pueda surgir un afecto sincero. Margaret lo miró con una mezcla de reflexión y valentía. No busco ser rescatada ni elevada por conveniencia, respondió. Si acepto, será porque creo que puedo cumplir ese papel sin traicionar mis principios. El duque asintió. Eso es todo lo que podría desear. La decisión fue tomada en silencio y formalizada con la discreción que el caso requería. No hubo anuncios inmediatos ni celebraciones públicas. Solo unos pocos fueron informados, entre ellos el vizconde Fairchild, quien expresó su aprobación con una gravedad emocionada. Así, en el transcurso de pocas semanas, Lady Margaret Fairchild se convirtió en esposa del duque de Ravenshire, en una ceremonia privada que selló una alianza tan inesperada como trascendental. Ella asumió su nuevo título con la misma compostura que había guiado toda su vida, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y mientras Londres continuaba su ritmo incansable, ajena a la transformación silenciosa que se había producido, Margaret comprendió que su destino ya no estaba definido por el juicio ajeno, sino por la integridad con que eligiera caminar hacia el futuro. Ravenshire Hall se alzaba sobre una suave elevación, rodeado de colinas verdes y bosques antiguos que parecían custodiar la historia de la familia ducal con una lealtad silenciosa. Cuando Lady Margaret descendió del carruaje por primera vez como duquesa de Ravenshire, el aire frío del norte le rozó el rostro con una sobriedad que encontró apropiada para la nueva etapa de su vida. No hubo júbilo desmedido, ni recepciones ostentosas. Todo se desarrolló con una dignidad mesurada, acorde con el carácter de la casa y de su nuevo señor. El duque la recibió en el pórtico principal, acompañado por el mayordomo mayor y algunos miembros del personal. Su expresión, aunque reservada, reflejaba una atención constante hacia ella, como si fuese consciente de que aquel lugar, imponente y ajeno, debía resultarle abrumador. «Bienvenida a su hogar, duquesa», dijo él con voz grave, ofreciendo su brazo. «Gracias, su gracia», respondió Margaret, aceptando el gesto con naturalidad. «Confío en estar a la altura de la responsabilidad que conlleva». Él la observó brevemente antes de asentir. «No dudo de ello». El interior de la mansión era vasto y sobrio. Grandes retratos de antepasados adornaban los muros, sus miradas solemnes siguiendo cada paso. Margaret percibió, más que nunca, el peso de la historia que ahora compartía. Sin embargo,
Lejos de intimidarla, aquella sensación despertó en ella una determinación tranquila. No pretendía deslumbrar, sino servir con rectitud. Durante los primeros días, se dedicó a conocer el funcionamiento de la casa. Escuchaba con atención al personal, se interesaba por las cuentas, por las costumbres locales y por las familias del condado. Su trato era firme pero amable, y pronto se ganó un respeto sincero que no dependía únicamente de su título. La relación con su esposo se mantenía dentro de los márgenes de una cortesía constante. Compartían las comidas principales y paseos ocasionales por los jardines, conversaciones pausadas que abordaban asuntos prácticos antes que sentimientos personales. Aún así, Margaret percibía una consideración genuina en cada gesto del duque, una vigilancia discreta de su bienestar que no pasaba inadvertida. «El clima aquí puede resultar áspero para quienes vienen del sur», comentó él durante uno de esos paseos. «Si en algún momento desea regresar a Londres por una temporada, no habrá objeción». «Agradezco su atención», respondió ella, «pero deseo conocer este lugar como corresponde. No sería justo juzgarlo sin darle tiempo». Él sonrió apenas, un gesto casi imperceptible, pero que ella notó con claridad. Poco a poco, comenzaron a llegar las visitas. Vecinos, parientes lejanos y representantes locales acudían a presentar sus respetos a la nueva duquesa. Margaret recibía a todos con una serenidad que sorprendía incluso a quienes esperaban encontrar en ella una figura distante o altiva. Escuchaba, preguntaba, y cuando era oportuno, opinaba con sensatez. Fue en una de esas recepciones cuando apareció un nombre que no había escuchado desde hacía tiempo. «El señor Edward Langley ha solicitado audiencia», anunció el mayordomo en voz baja. «Se encuentra en la región por asuntos familiares». Margaret sintió un leve estremecimiento, que controló de inmediato. Miró al duque, que había oído el anuncio. «Es conocido suyo, según entiendo», dijo él, observándola con atención. «Lo fue en otro tiempo», respondió ella con honestidad. «No considero que su presencia sea necesaria, pero dejo la decisión a su criterio». El duque reflexionó unos instantes. «No hay razón para negarle una cortesía básica», determinó. «Será recibido brevemente». Cuando Edward Langley fue introducido en el salón, su actitud distaba mucho de la suficiencia que Margaret recordaba. Vestía con corrección, pero su mirada revelaba una inquietud mal disimulada. Al verla, se inclinó con torpeza. «Duquesa de Ravenshire», dijo. «No estaba al tanto de...» Se interrumpió visiblemente alterado. «Permítame expresar mis respetos». «Señor Langley», respondió Margaret con una calma imperturbable. «Confío en que se encuentre bien». El duque permanecía a su lado, su presencia firme y silenciosa. «Debo confesar», continuó Edward, «que mi visita obedece a un deseo de ofrecer disculpas. Mi conducta pasada fue imprudente». Margaret lo escuchó sin rastro de satisfacción ni reproche. «Las circunstancias cambian», dijo ella. «Lo importante es obrar con rectitud en el presente». Edward asintió, visiblemente aliviado, aunque su orgullo parecía resentido. Tras unos minutos más de conversación formal, se retiró. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. «Ha manejado la situación con admirable compostura», comentó el duque finalmente. «No veía utilidad en prolongar un conflicto que ya no define mi vida», respondió ella. Él la observó con una expresión distinta, más abierta. «Esa capacidad de dejar atrás el agravio es una fortaleza», dijo. «Me honra compartir mi nombre con alguien que la posee». Aquellas palabras, dichas sin énfasis, marcaron un cambio sutil en la dinámica entre ambos. A partir de entonces, las conversaciones se tornaron más personales. Hablaban de lecturas, de recuerdos de infancia, de las expectativas que cada uno había depositado, con cautela, en aquella unión inesperada. Margaret descubrió en su esposo a un hombre marcado por el deber, pero no carente de sensibilidad. Él, por su parte, comenzó a apreciar no solo la prudencia de ella, sino también su inteligencia serena y su sentido del humor discreto. Una noche, mientras compartían una lectura junto al fuego, el duque rompió el silencio. «No esperaba encontrar en este matrimonio algo más que una alianza necesaria», admitió. «Sin embargo, empiezo a creer que el respeto puede transformarse en algo más valioso». Margaret cerró el libro con suavidad. «Creo que la estima, cuando es sincera, tiene una forma silenciosa de crecer», respondió. No hubo promesas ni declaraciones grandilocuentes, solo un entendimiento tácito de que ambos estaban dispuestos a permitir que el afecto surgiera sin imposiciones. Así, en Ravenshire Hall, entre muros antiguos y paisajes sobrios,
comenzó a forjarse una unión que no dependía de la apariencia ni del orgullo, sino de una afinidad nacida de la razón y fortalecida por la virtud. Y Lady Margaret Fairchild, ahora duquesa, comprendió que su verdadera victoria no residía en el reconocimiento externo, sino en la paz interior que había conquistado. La primavera avanzaba con paso firme sobre las tierras de Ravenshire, suavizando el rigor del norte y cubriendo los jardines de un verdor delicado que parecía reflejar el ánimo renovado de la casa. Lady Margaret observaba aquel cambio desde la galería oriental, consciente de que, al igual que la naturaleza, su propia vida comenzaba a ordenarse según un ritmo más armonioso. Sin embargo, la serenidad que había logrado no estaba exenta de nuevas exigencias. Convertirse en duquesa no implicaba únicamente administrar una gran propiedad, significaba también ocupar un lugar visible dentro de una sociedad atenta a cada gesto. Las invitaciones comenzaron a llegar con mayor frecuencia, procedentes de familias influyentes del norte y de Londres, deseosas de conocer a la mujer que había despertado tanta curiosidad por la discreción de su ascenso. «No está obligada a aceptarlas todas», comentó el duque una mañana, al revisar con ella la correspondencia. «Su bienestar es prioritario». «Lo sé», respondió Margaret, «pero considero importante presentarme ante el condado con coherencia y constancia. La confianza no se impone, se construye». Él la miró con una expresión que mezclaba respeto y algo más cercano a la admiración. «Tiene usted una comprensión notable de su posición», dijo. «Ravenshire se beneficiará de ello». La primera gran recepción que organizaron juntos tuvo lugar una tarde clara, cuando el sol se filtraba entre los árboles como una bendición discreta. Margaret supervisó cada detalle sin ostentación: la disposición de los salones, la selección de la música, la atención a los invitados menos destacados. Su trato, siempre cortés, lograba que cada persona se sintiera vista, sin alterar el orden natural de la jerarquía. Entre los asistentes se encontraban varias damas de carácter observador, acostumbradas a juzgar con rapidez. «Confieso que esperaba encontrar mayor frialdad», susurró Lady Pembroke a una conocida, «pero la duquesa posee una amabilidad muy bien medida». «Y una firmeza poco común», respondió la otra. «No se deja impresionar». Margaret, ajena a los comentarios exactos pero consciente de las miradas, se movía con gracia contenida. El duque la acompañaba a intervalos, atento a su comodidad, aunque sin invadir el espacio que ella había aprendido a ocupar con naturalidad. Fue durante aquella velada cuando surgió el primer desafío real a su autoridad. Un administrador local, el señor Cartwright, solicitó hablar con el duque respecto a ciertas prácticas antiguas relacionadas con los arrendamientos de tierras. «Son costumbres establecidas desde hace décadas», argumentó él. «Cambiarlas podría generar descontento». Margaret escuchó en silencio antes de intervenir. «Las costumbres que perjudican a quienes trabajan la tierra no merecen perpetuarse solo por su antigüedad», dijo con calma. «La estabilidad se logra cuando hay justicia, no cuando se protege el abuso». El señor Cartwright pareció sorprendido, pero el duque asintió lentamente. «La duquesa tiene razón», afirmó. «Revisaremos esos acuerdos». Aquel momento, breve pero significativo, consolidó la percepción de que Lady Margaret no era una figura decorativa, sino una presencia moral activa dentro del ducado. No buscaba imponer cambios bruscos, pero tampoco toleraba la indiferencia ante la desigualdad. Esa noche, ya retirados los invitados, caminaron juntos por la terraza iluminada por la luna. «Ha demostrado hoy una claridad admirable», dijo el duque. «Algunos habrían preferido no contrariar a Cartwright». «No considero prudente evitar un desacuerdo cuando el silencio implica complicidad», respondió ella. «Espero no haber excedido mis atribuciones». «Al contrario», replicó él, «ha reforzado mi confianza». El tono de sus conversaciones había cambiado imperceptiblemente. Donde antes había cautela, ahora surgía una complicidad serena. No hablaban aún de amor, pero compartían algo más profundo, una afinidad de principios. Semanas después, llegó una invitación que despertó un interés particular. Lady Whitcomb, antigua anfitriona de Margaret en Hampshire, anunciaba una gran reunión en su residencia, a la que asistirían figuras destacadas de la sociedad del sur. El duque sugirió aceptar. «Será una ocasión propicia para presentarnos como matrimonio ante quienes aún solo conocen rumores», comentó. Margaret aceptó, aunque con una ligera aprensión. Aquel entorno traía consigo recuerdos de una etapa vulnerable de su vida. No obstante, sabía que enfrentarlos era parte de su crecimiento. El viaje al sur fue tranquilo,
Al llegar, fueron recibidos con una deferencia notable, aunque no exenta de curiosidad. Margaret notó cómo algunas miradas se detenían en ella con una mezcla de sorpresa y evaluación renovada. Durante la velada, Edward Langley volvió a aparecer, esta vez acompañado de su esposa, una joven de aspecto complaciente y actitud algo insegura. El contraste no pasó inadvertido. Edward se acercó con cortesía medida. «Duquesa», saludó, «permítame presentar a mi esposa». Margaret respondió con una inclinación elegante. «Es un placer», dijo. «Espero que encuentren la velada agradable». No hubo tensión abierta, pero sí una diferencia evidente en el porte y la seguridad de cada uno. La esposa de Edward observaba a Margaret con una mezcla de admiración y desconcierto, como si no lograra reconciliar la figura que tenía ante sí con los rumores del pasado. Más tarde, mientras conversaba con un pequeño grupo, Margaret escuchó un comentario pronunciado con descuido. «¿Quién lo hubiera imaginado?», decía una voz femenina, «tan discreta, y ahora duquesa. La fortuna es caprichosa». Margaret no se volvió de inmediato. Continuó escuchando, y cuando habló, lo hizo con serenidad suficiente para que la frase no pareciera una reprimenda. «La fortuna puede abrir puertas», dijo, «pero es el carácter el que decide si se cruzan con dignidad». El silencio que siguió fue elocuente. Lady Whitcomb, que había oído la respuesta, sonrió con aprobación. Al regresar a Ravenshire, Margaret sintió que una etapa se cerraba definitivamente. Ya no se definía por las expectativas ajenas, ni por antiguas humillaciones. Su lugar estaba claro, no solo como duquesa, sino como mujer consciente de su valor. Una tarde, mientras revisaban juntos algunos documentos, el duque habló con una franqueza nueva. «He pasado muchos años creyendo que el deber era incompatible con la felicidad», confesó. «Usted me ha demostrado que pueden coexistir». Margaret lo miró con atención. «La felicidad, cuando es honesta, no se opone al deber», respondió. «Lo ennoblece». Él sostuvo su mirada unos instantes más de lo habitual. «Me considero afortunado», dijo finalmente. «No por mi título, sino por la compañera que el destino me ha concedido». Aquellas palabras, sencillas y firmes, marcaron un punto de inflexión. Margaret sintió, sin necesidad de grandes declaraciones, que el afecto que había comenzado como respeto se estaba transformando en algo más profundo y duradero, y así, entre decisiones prudentes, pruebas sociales y silencios compartidos, Lady Margaret Fairchild consolidaba no solo su posición, sino también una unión fundada en la integridad. El mundo podía observar y juzgar, pero dentro de los muros de Ravenshire Hall se estaba gestando una historia que ya no dependía del pasado, sino de la virtud sostenida en el presente. El regreso de Lady Margaret a Londres, esta vez como duquesa de Ravenshire, estuvo marcado por una atención que no admitía comparación con su primera visita años atrás. Las mismas calles que antes le habían parecido imponentes, ahora se abrían ante ella con una familiaridad prudente, como si la ciudad reconociera en su figura una presencia ya consolidada. Sin embargo, Margaret no se permitió caer en la complacencia. Sabía que Londres era un escenario donde la cortesía podía ocultar intenciones más complejas. Se alojaron en la residencia urbana del ducado, una casa amplia y sobria situada cerca de Hyde Park. Desde el primer día, las invitaciones comenzaron a llegar en número creciente. Recepciones, cenas formales y encuentros privados se sucedían con un ritmo exigente. El duque, consciente de la carga social, se mostró atento. «No es necesario asistir a todo», le dijo una tarde. «La ciudad no se ofenderá por una ausencia razonable». «Comprendo», respondió Margaret, «pero también sé que ciertas presencias son esperadas. Elegir con cuidado será suficiente». La primera gran ocasión fue un baile organizado por una familia influyente, cuya aprobación social tenía un peso considerable. Margaret se preparó con esmero contenido. Eligió un vestido de seda color azul profundo, adornado con detalles discretos que realzaban su porte sin ostentación. Al descender al salón, sintió las miradas posarse en ella, no con morbo, sino con una curiosidad respetuosa. El duque la condujo al centro de la sala con una seguridad tranquila. «Está usted admirable», dijo en voz baja, «no por el atuendo, sino por la confianza que irradia». «La confianza nace de la coherencia», respondió ella, «y usted me la ha permitido ejercer». Durante la velada, Margaret sostuvo conversaciones variadas, desde asuntos culturales hasta cuestiones de beneficencia. Escuchaba con atención y respondía con mesura, ganándose la estima incluso de quienes habían sido escépticos. No buscaba impresionar, sino comprender,
y esa disposición resultaba inesperadamente atractiva. Fue en ese contexto cuando reapareció una figura del pasado que había creído ya superada. La señora Langley, madre de Edward, se aproximó con una sonrisa calculada. «Duquesa», saludó, «permítame expresarle mi enhorabuena. Ha alcanzado una posición notable». «Gracias, señora Langley», respondió Margaret con cortesía. «Espero que su familia goce de buena salud». La conversación se mantuvo dentro de los límites del decoro, pero la intención subyacente era clara. La señora Langley evaluaba, comparaba, quizá lamentaba decisiones pasadas. Margaret no ofreció ni reproche ni superioridad. Su serenidad era su respuesta. Días después, fue invitada a participar en una reunión destinada a organizar una iniciativa de apoyo a viudas y huérfanos de guerra. Margaret aceptó con interés genuino. Durante la sesión, aportó ideas prácticas y mostró una comprensión profunda de las necesidades reales, evitando gestos meramente simbólicos. «La duquesa posee una mente admirablemente ordenada», comentó una de las organizadoras. «No se limita a ofrecer su nombre». El reconocimiento, aunque halagador, no alteró su conducta. Para Margaret, el valor de una acción residía en su efecto, no en el aplauso que generaba. Sin embargo, no todo era armonía. En uno de los encuentros, escuchó un comentario pronunciado con una ligereza imprudente. «Algunos matrimonios se construyen más por conveniencia que por afecto», dijo una dama, creyéndose en confianza. Aunque, claro, los títulos suelen compensar ciertas carencias. Margaret sostuvo la mirada de la interlocutora con calma. «La conveniencia puede iniciar una unión», respondió, «pero solo el respeto la sostiene. Sin él, ningún título es suficiente». La dama enrojeció, consciente de haber subestimado a su interlocutora. El comentario no volvió a repetirse. En el ámbito privado, la relación entre Margaret y el duque continuaba evolucionando con una naturalidad que sorprendía a ambos. Las conversaciones se prolongaban hasta altas horas, abordando temas que antes habían evitado. El duque, menos reservado, comenzó a compartir recuerdos y dudas que nunca había expresado en voz alta. «He pasado gran parte de mi vida defendiendo una imagen», confesó una noche. «Con usted, siento que puedo ser simplemente honesto». Margaret lo escuchó con atención sincera. «La honestidad es un acto de valentía», dijo, «y no disminuye la autoridad, la fortalece». Él la miró con una expresión distinta, más abierta, casi vulnerable. «Me temo que he llegado a apreciar su presencia más de lo que esperaba», admitió. Ella no respondió de inmediato. No por falta de sentimiento, sino por la importancia del momento. «La estima que nace del conocimiento mutuo es la más duradera», dijo finalmente. «Yo también la valoro profundamente». No hubo declaraciones apasionadas, pero el entendimiento que se estableció entre ambos fue inequívoco. La distancia inicial había sido sustituida por una cercanía respetuosa, una complicidad silenciosa que no necesitaba demostraciones públicas. Al final de la temporada, cuando Londres comenzaba a vaciarse de compromisos, Margaret reflexionó sobre el camino recorrido. Recordaba con claridad la joven que había sido objeto de burla y compasión. Ahora, sin haber buscado revancha, se encontraba en una posición desde la cual podía ejercer influencia con justicia y propósito. Una tarde, mientras paseaban por el parque, el duque habló con una convicción serena. «No considero nuestro matrimonio una simple alianza», dijo. «Se ha convertido en el pilar de mi vida». Margaret detuvo el paso y lo miró. «Entonces hemos logrado algo valioso», respondió. «Algo que merece ser protegido con cuidado». Él tomó su mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. «Así será», afirmó. Y en ese instante, sin necesidad de palabras grandilocuentes, Margaret comprendió que el amor, cuando se manifiesta con discreción y respeto, puede ser tan firme como cualquier juramento solemne. Londres, con su bullicio y su juicio constante, no había logrado perturbar la integridad que ella había construido. Al contrario, había sido el escenario donde su carácter, probado y fortalecido, se afirmaba con mayor claridad. El regreso a Ravenshire Hall tras la temporada londinense estuvo marcado por una calma que Margaret recibió como un alivio necesario. El paisaje del norte, con sus colinas amplias y cielos cambiantes, parecía ofrecer un refugio natural frente a las exigencias sociales de la capital. Sin embargo, aquella serenidad no significaba inactividad. Por el contrario, traía consigo responsabilidades más profundas y decisiones de mayor alcance. Desde su llegada, Margaret se sumergió con renovado empeño en los asuntos del ducado. Había aprendido, durante los meses anteriores,
que la verdadera influencia no residía en la visibilidad constante, sino en la constancia de las acciones. Visitó aldeas, conversó con arrendatarios y escuchó, con atención sincera, las preocupaciones de quienes rara vez eran invitados a expresar sus necesidades ante la alta nobleza. La duquesa no habla como quien concede favores, comentó un agricultor a otro. Habla como quien entiende. Aquella reputación, ganada sin intención de halagar, comenzó a extenderse por la región. El duque observaba el efecto con una mezcla de orgullo y reflexión silenciosa. En más de una ocasión, mientras revisaban juntos informes o cuentas, descubría que confiaba en el juicio de Margaret de una manera que no había anticipado. Su perspectiva ha cambiado la forma en que considero ciertas decisiones, admitió una tarde. Antes me limitaba a lo que dictaba la tradición. La tradición puede orientar, respondió ella, pero no debe sustituir a la conciencia. Esa armonía intelectual fortalecía su vínculo, aunque también despertaba cierta inquietud en quienes veían con recelo la creciente influencia de la duquesa. El señor Cartwright, administrador cuya autoridad había sido cuestionada meses atrás, no ocultaba su descontento. Algunos consideran que se están alterando equilibrios delicados, comentó en una reunión. No todos reciben bien los cambios. Margaret sostuvo su mirada con calma. Los equilibrios que dependen del silencio forzado no son estables, replicó. Si hay resistencia, conviene examinar su causa. El duque respaldó su postura sin vacilación, dejando claro que la voz de su esposa no era una cortesía simbólica, sino parte esencial del gobierno del ducado. Aquello marcó un punto definitivo. Margaret ya no era solo respetada, sino reconocida como una autoridad moral. No obstante, el progreso no estuvo exento de pruebas personales. Una carta procedente de Hampshire llegó una mañana, escrita con una caligrafía conocida. Era de su padre, el vizconde Fairchild, quien anunciaba una visita próxima y, de manera implícita, una preocupación. Su tono es más reservado de lo habitual, observó el duque al leerla. ¿Le inquieta algo en particular? Mi padre ha sido siempre prudente, respondió Margaret. Sospecho que teme que mi nueva posición me haya alejado de mis principios. Entonces será una ocasión para tranquilizarlo, dijo él. Yo mismo deseo expresarle mi respeto. La visita del vizconde se produjo pocos días después. Hombre de semblante austero y modales firmes, observó Ravenshire Hall con atención crítica, más preocupado por el carácter de la casa que por su grandeza. Margaret lo recibió con afecto contenido, consciente de que aquel encuentro tenía un significado profundo. Durante la cena, la conversación se mantuvo en temas generales. Fue al final, cuando compartían el salón, que el vizconde habló con franqueza. «Hija mía», dijo, «no dudo de tu capacidad ni de tu honor, pero los títulos suelen exigir concesiones que no siempre se advierten al principio». Margaret sostuvo su mirada con serenidad. «No he concedido nada que comprometa mi integridad», respondió. «Si algo ha cambiado, es porque ahora puedo actuar con mayor alcance, no con menor rectitud». El duque intervino con respeto. «Puedo asegurarle, vizconde, que su hija ha fortalecido esta casa», dijo. «No ha sido absorbida por el poder, lo ha ennoblecido». El silencio que siguió fue largo, pero no tenso. Finalmente, el vizconde asintió. «Entonces me doy por satisfecho», concluyó. «Has elegido bien, Margaret». Aquella aprobación, expresada con sobriedad, tuvo para ella un valor incalculable. Sentía que, por primera vez, todas las dimensiones de su vida, pasado, presente y deber, se reconciliaban. Esa noche, mientras caminaba por los jardines con el duque, compartió su gratitud. «Temía que mi padre viera en mí a alguien distinta», confesó. «Eres distinta», respondió él, pero en el sentido más firme de la palabra. El verano avanzó con nuevos proyectos. Margaret impulsó la creación de una pequeña escuela en una de las aldeas, convencida de que la educación era una forma duradera de justicia. Algunos consideraron la iniciativa innecesaria, otros, audaz. Ella no se dejó disuadir. «La ignorancia perpetúa la dependencia», explicó. «No es caridad lo que propongo, sino oportunidad». El duque apoyó la empresa con decisión, asignando recursos y supervisión adecuada. El proyecto se convirtió en un símbolo silencioso del nuevo espíritu de Ravenshire. Sin embargo, no todos los desafíos eran públicos. En el ámbito privado, Margaret comenzó a percibir un cambio más profundo en sus sentimientos. La estima que sentía por su esposo había adquirido una calidez distinta, menos contenida. Le preocupaba, no por temor,
sino por el deseo de no precipitar aquello que merecía cuidado. Una noche, mientras compartían una conversación tranquila junto al fuego, el duque habló con una franqueza que ella reconoció como significativa. «He aprendido a confiar en su juicio», dijo, «pero también en su corazón. No considero ya nuestra unión una cuestión de conveniencia». Margaret lo miró con atención serena. «Las uniones más firmes», respondió, «son aquellas que no necesitan imponerse sentimientos, sino permitir que se revelen». Él sonrió con una suavidad poco habitual. «Entonces espero ser digno de lo que se revela», dijo. Aquel intercambio, sencillo pero cargado de intención, marcó un punto de madurez en su relación. No había urgencia ni expectativas desmedidas, solo una disposición mutua a reconocer lo que había crecido con paciencia. Así, en Ravenshire Hall, entre decisiones responsables, reconciliaciones familiares y afectos que se afirmaban sin estridencias, Lady Margaret continuaba forjando una vida que no desmentía su pasado, sino que lo redimía. Había sido juzgada, subestimada y observada con condescendencia. Ahora era escuchada, respetada y, sin necesidad de proclamarlo, profundamente amada. El invierno se anunció en Ravenshire con una sobriedad que Margaret había aprendido a apreciar. Las mañanas se vestían de niebla espesa, y los campos, desnudos de verdor, parecían invitar a la introspección más que al reposo. En aquel clima contenido, la vida en la mansión adquiría un ritmo distinto, menos visible pero no menos exigente. Fue durante esos meses, cuando la actividad social disminuía, que surgió una prueba inesperada, silenciosa y profundamente reveladora. La noticia llegó por medio de una carta oficial, sellada con el emblema del tesoro. El duque la leyó en silencio, con el ceño apenas fruncido, antes de compartirla con Margaret. «Se trata de una auditoría», explicó, «una revisión formal de ciertas concesiones otorgadas a administradores locales antes de mi matrimonio. Nada fuera de lo común, en apariencia». Margaret tomó la carta y la leyó con atención cuidadosa. «No cuestionan decisiones recientes», observó, «sino acuerdos antiguos que ahora resultan inconvenientes». «Exactamente», respondió él. «Alguien ha considerado oportuno reabrir asuntos que creía cerrados». No tardó en comprenderse que el origen de aquella revisión no era del todo inocente. Algunos terratenientes afectados por las reformas impulsadas en los últimos años habían manifestado su descontento de manera menos visible, recurriendo a influencias en Londres. El objetivo no era acusar abiertamente, sino sembrar duda. «No temo por la legalidad», dijo el duque, «pero sí por la interpretación. Hay quienes confunden firmeza con imprudencia». Margaret lo escuchó con atención reflexiva. «Entonces será necesario responder no solo con documentos, sino con coherencia», dijo. «La verdad, cuando es clara, no teme ser examinada». Durante las semanas siguientes, la mansión se convirtió en un centro de revisión minuciosa. Cuentas, contratos y correspondencia fueron examinados con rigor. Margaret participaba activamente, no como espectadora, sino como colaboradora consciente de cada detalle. Su memoria precisa y su sentido del orden resultaron invaluables. «No sé cómo logra mantener tal claridad», comentó el duque una noche. «Yo empiezo a sentir el peso de cada cifra, porque no las veo como números aislados», respondió ella, «sino como decisiones que afectaron vidas concretas. Eso les da sentido». El señor Cartwright, cuya actitud había oscilado entre la cortesía y la resistencia pasiva, fue llamado a declarar ciertos procedimientos. Su nerviosismo era evidente. «Todo se hizo conforme a las prácticas habituales», insistía. «No había intención de perjudicar a nadie». «Las prácticas habituales», respondió Margaret con calma, «no siempre coinciden con lo justo, y la intención no exime de responsabilidad». El duque observaba con atención la firmeza serena de su esposa. En aquel contexto, comprendió con claridad que su fortaleza no residía solo en la prudencia, sino en una valentía silenciosa que no buscaba imponerse, sino sostenerse. La auditoría culminó con un informe favorable. No solo se confirmaba la legalidad de las reformas recientes, sino que se señalaban irregularidades previas que justificaban plenamente los cambios introducidos. El nombre del ducado quedaba a salvo, reforzado incluso por la transparencia demostrada. «Ha sido una prueba innecesaria», dijo el duque, «pero reveladora». «Las pruebas rara vez llegan cuando se las considera necesarias», respondió Margaret, «sino cuando son útiles». La noticia se difundió con discreción, pero no pasó inadvertida. Aquellos que habían dudado guardaron silencio. Quienes habían observado con cautela comenzaron a expresar una admiración más abierta. Ravenshire,
No solo se mantenía firme, sino que se convertía en referencia de buen gobierno. Esa estabilidad exterior coincidía con una transformación más íntima. El invierno, con su recogimiento natural, favoreció conversaciones más profundas entre Margaret y su esposo. Compartían largas veladas junto al fuego, sin libros ni documentos, solo palabras que hasta entonces habían permanecido implícitas. «He reflexionado mucho», dijo él una noche, «sobre lo que significa compartir una vida, no solo una responsabilidad». Margaret lo miró con atención serena. «Compartir una vida», respondió, «exige algo más que afecto. Requiere voluntad de comprender incluso aquello que no se dice. Y paciencia», añadió él, «mucha paciencia». Ella sonrió suavemente. «Esa, creo, ha sido nuestra mayor virtud». El duque la observó en silencio unos instantes, antes de hablar con una claridad nueva. «Margaret», dijo, «no puedo ya negar que mi estima por usted ha dejado de ser solo respeto. No lo digo con impaciencia, ni con exigencia alguna, solo con verdad». Ella no desvió la mirada. «La verdad», respondió, «no necesita urgencia. Yo también he sentido cómo algo ha crecido, sin ruido, sin promesas, y por eso mismo es valioso». No hubo declaración solemne ni gesto grandilocuente, solo un entendimiento profundo, sostenido por la confianza que habían construido paso a paso. Aquella noche, al retirarse, Margaret comprendió que el afecto que compartían había alcanzado una madurez rara, libre de ilusiones precipitadas. Con el deshielo, la vida en Ravenshire retomó su ritmo exterior. Llegaron nuevas visitas, solicitudes de consejo y reconocimiento tácito de una autoridad bien ejercida. Margaret seguía desempeñando su papel con constancia, sin permitir que la aprobación alterara su juicio. Una tarde, al recibir a una joven esposa recién llegada al condado, percibió en ella la inseguridad que había conocido años atrás. «No sé si estaré a la altura», confesó la joven. «Todo parece observarme». Margaret la escuchó con atención. «No intente satisfacer todas las miradas», dijo. «Procure solo ser fiel a lo que considera correcto. El respeto verdadero llega con el tiempo». La joven se marchó visiblemente aliviada, y Margaret reflexionó sobre cuánto había cambiado su propia perspectiva. Ya no era solo receptora de experiencias, sino transmisora de una confianza serena. Al final del invierno, mientras caminaba con el duque por los senderos aún húmedos del jardín, él habló con una convicción tranquila. «Si algo he aprendido a su lado», dijo, «es que la fortaleza no necesita imponerse. Basta con permanecer fiel a sí misma». Margaret asintió. «Y el amor», añadió, «cuando es digno no distrae del deber, lo acompaña». Él tomó su mano, sin solemnidad, como quien reafirma algo ya sabido. «Entonces caminemos así», dijo, «sin ruido, pero sin dudas». Y en ese gesto sencillo, Margaret sintió que todo cuanto había soportado, las burlas, la espera, la prudencia, encontraba su sentido pleno. No había vencido por superioridad, sino por constancia. Y en esa constancia había hallado no solo respeto y propósito, sino un afecto verdadero, firme como el invierno que se retiraba para dar paso a una primavera prometida. La invitación llegó a Ravenshire con el sello real y un tono que no admitía demora. El duque la leyó en silencio antes de alzar la vista hacia Margaret, cuya atención se encontraba dividida entre unos documentos de beneficencia y la observación atenta de su esposo. «La corona solicita nuestra presencia en Londres», dijo finalmente. «Se trata de una recepción oficial, con carácter observador». Margaret dejó los papeles a un lado. «Cuando la observación es explícita», respondió, «suele esconder una expectativa». «Exactamente», asintió él. «Ravenshire ha sido mencionado con frecuencia en los últimos meses, no todos con agrado». Ella comprendió de inmediato. La auditoría superada, las reformas impulsadas y la reputación creciente habían despertado tanto admiración como incomodidad. Londres, siempre atento al equilibrio del poder social, deseaba medirlos de cerca. El viaje se organizó con prontitud. Al llegar a la capital, Margaret percibió una atmósfera distinta a la de temporadas anteriores. Había menos frivolidad y más cálculo en las conversaciones, menos sonrisas espontáneas y más observación silenciosa. La recepción tendría lugar en una residencia vinculada a la corte, donde la asistencia estaba cuidadosamente seleccionada. La noche señalada, Margaret eligió un vestido de satén color marfil con detalles plateados, sobrio y elegante, reflejo exacto de su carácter. No buscaba destacar, pero tampoco diluirse. Al entrar al gran salón junto al duque, sintió el peso de múltiples miradas,
no inquisitivas, sino evaluadoras. Duquesa de Ravenshire, anunció el ujier. Las conversaciones se atenuaron levemente. Margaret avanzó con paso firme, consciente de que cada gesto sería interpretado. El duque, a su lado, mantenía una expresión serena, pero alerta. No tardaron en ser abordados por varias figuras influyentes. Entre ellas se encontraba Lord Halston, conocido por su habilidad para envolver preguntas incisivas en cortesía refinada. «Duquesa», dijo, «se habla mucho de su participación en los asuntos del norte. Algunos consideran inusual tal implicación». Margaret sostuvo su mirada sin titubeos. «Cuando una responsabilidad es compartida», respondió, «también lo es el deber de comprenderla. No considero inusual interesarse por aquello que afecta a quienes dependen de nuestras decisiones». Lord Halston sonrió con un matiz indescifrable. Una respuesta muy razonada. «La razón suele ser un buen comienzo», replicó ella con suavidad. La conversación continuó sin tensión abierta, pero Margaret percibió que aquella noche no sería sencilla. Más adelante, fue invitada a un pequeño grupo donde se discutían cuestiones de influencia social y patronazgo. Algunas opiniones, expresadas con ligereza, le resultaron reveladoras. «El norte siempre ha sido difícil de administrar», comentó una dama. «Requiere mano firme, más que sensibilidad». Margaret intervino sin elevar la voz. «La firmeza sin comprensión genera resistencia», dijo. «La sensibilidad sin estructura, caos. El equilibrio entre ambas es lo que permite gobernar con estabilidad». El silencio que siguió fue breve pero significativo. No todos estaban acostumbrados a que una mujer, y menos aún una duquesa reciente, hablara con tal claridad sin parecer defensiva. El momento más delicado llegó cuando Margaret se encontró frente a Edward Langley por tercera vez desde su matrimonio. Él se hallaba acompañado de un pequeño grupo, y su actitud revelaba una incomodidad apenas contenida. «Duquesa», saludó, «veo que Londres la recibe con gran atención». «Londres observa a todos con atención», respondió ella. «No es un privilegio exclusivo». Edward sonrió, aunque sin convicción. «Algunos dirían que ha sabido usted aprovechar bien las circunstancias». Margaret sostuvo su mirada con calma inalterable. «Las circunstancias pueden presentarse», dijo, «pero solo el carácter decide cómo se responden». No hubo réplica. Edward inclinó la cabeza y se retiró poco después, dejando tras de sí una impresión de derrota silenciosa. Aquella escena no pasó desapercibida para varios observadores atentos. Más tarde, Margaret fue invitada a conversar con una figura de alto rango vinculada directamente a la corona. El tono era cordial, pero el propósito evidente. «Duquesa», dijo la dama, «su nombre ha sido mencionado como ejemplo de influencia bien empleada. Me interesa saber cómo concilia usted la autoridad con la discreción». Margaret respondió tras un instante de reflexión. «La autoridad que se ejerce con estridencia busca afirmarse», dijo. «La que se ejerce con discreción busca servir. Creo que la diferencia es esencial». La respuesta fue recibida con una inclinación aprobatoria. Al regresar a su residencia esa noche, Margaret se sentía exhausta, pero no inquieta. El duque notó su silencio durante el trayecto. «Ha sido una velada exigente», comentó. «Lo ha sido», admitió ella, «pero necesaria». «Ha hablado con firmeza», dijo él. «Algunos no lo esperaban». «No hablé para sorprender», respondió, «sino para ser coherente». Él la observó con atención sincera. «Esa coherencia es lo que más respeto despierta», afirmó, incluso entre quienes preferirían no reconocerlo. Los días siguientes confirmaron sus palabras. La actitud hacia Ravenshire comenzó a cambiar sutilmente. Las preguntas inquisitivas se transformaron en solicitudes de consejo, la observación distante en reconocimiento implícito. Margaret comprendió que había superado una prueba distinta a todas las anteriores, no la de la reputación, sino la de la influencia bien ejercida. Una tarde, mientras paseaban por los jardines aún desnudos del invierno tardío, el duque habló con una franqueza cargada de intención. «He visto cómo la observaban», dijo, «no como esposa, ni como acompañante, sino como igual». Margaret lo miró con serenidad. «No busco igualdad por afirmación», respondió, «sino por responsabilidad compartida». Él asintió lentamente. «Y eso», añadió, «es precisamente lo que la hace merecedora de ella». Aquel reconocimiento, pronunciado sin solemnidad, tuvo para Margaret un significado profundo. No era una validación pública lo que había alcanzado, sino algo más duradero, la certeza de que su voz tenía peso porque estaba fundada en integridad. Cuando abandonaron Londres días después,
Margaret miró por la ventanilla del carruaje con una reflexión serena. Recordó la joven que había sido observada con condescendencia, la mujer cuya valía había sido puesta en duda por no ajustarse a las expectativas ajenas. Ahora, sin haber alzado la voz ni buscado revancha, había demostrado que la dignidad constante podía transformar incluso los espacios más cerrados, y mientras el carruaje se alejaba de la ciudad, comprendió que la verdadera victoria no residía en ser admirada, sino en no haber tenido que cambiar para ser respetada. Ravenshire la aguardaba, no como refugio, sino como el lugar donde seguir ejerciendo, con discreta firmeza, el propósito que había elegido sostener. El año se anunció en Ravenshire con una quietud expectante, como si la casa y las tierras que la rodeaban aguardaran una resolución largamente preparada. Lady Margaret percibía ese ánimo en los pequeños detalles, en la forma más pausada con que el personal se desplazaba por los corredores, en el tono reflexivo de las conversaciones y, sobre todo, en el modo en que su esposo parecía observarla con una atención más constante, menos reservada que en tiempos anteriores. No se trataba de inquietud, sino de una conciencia compartida de que algo había alcanzado su madurez natural. Las labores del ducado continuaban con regularidad, pero Margaret comenzó a delegar con mayor confianza, permitiéndose espacios de reflexión más prolongados. Pasaba horas en la biblioteca, revisando correspondencia antigua, informes de años anteriores y, ocasionalmente, cartas personales que había conservado como testimonio silencioso de su propio recorrido. Una de esas tardes, mientras ordenaba documentos, encontró una nota antigua, escrita con la letra de Edward Langley. No la abrió de inmediato. El simple reconocimiento del trazo evocaba recuerdos que ya no dolían, pero que aún merecían ser comprendidos. Finalmente, leyó unas pocas líneas y volvió a plegar el papel con serenidad. El pasado solo conserva poder cuando se le concede, murmuró para sí. Aquella misma noche, durante la cena, el duque observó su silencio pensativo. ¿Algo la inquieta?, preguntó con tono atento. No, respondió Margaret. Reflexionaba sobre cuánto cambia la perspectiva cuando el tiempo ha hecho su trabajo. Él asintió, como si comprendiera más de lo que las palabras expresaban. He pensado, dijo tras una breve pausa, que quizás sería oportuno organizar una reunión en Ravenshire esta primavera. No una recepción formal, sino un encuentro más significativo. Margaret lo miró con interés. ¿Con qué propósito? Reunir a quienes han observado nuestro camino con escepticismo y a quienes lo han acompañado con discreción, respondió. No para exhibir logros, sino para afirmar una posición que ya no necesita justificación. Ella comprendió de inmediato. Aquella reunión no sería una demostración de poder, sino un acto de cierre simbólico. Entonces debe hacerse con sobriedad, dijo, sin exceso, sin pretensión, justamente como usted sabe hacerlo, replicó él, con una leve sonrisa. La preparación se llevó a cabo con cuidado. Las invitaciones fueron selectas, redactadas con cortesía clara y sin grandilocuencia. Margaret supervisó cada detalle, asegurándose de que el encuentro reflejara no solo la posición del ducado, sino los valores que habían guiado sus decisiones. Entre los invitados figuraban antiguos conocidos de Hampshire, representantes del norte y algunas figuras de Londres, cuya presencia no pasaría inadvertida. La noticia de la reunión despertó expectación moderada, pero sincera. El día señalado, Ravenshire Hall se presentó en su mejor forma, no por ostentación, sino por armonía. Los jardines, en plena floración, ofrecían un marco sereno. El interior, ordenado y luminoso, reflejaba una riqueza tranquila, sin necesidad de alardes. Margaret recibió a los invitados con la misma compostura que la había caracterizado desde el principio. No buscaba impresionar, sino acoger. El duque permanecía a su lado, no como figura dominante, sino como compañero atento, consciente de que aquella jornada tenía para ella un significado profundo. Fue inevitable que Edward Langley acudiera. Su presencia, aunque discreta, no pasó inadvertida. Llegó solo, con una expresión reservada que contrastaba con la suficiencia de años atrás. Margaret lo saludó con cortesía medida, sin tensión ni familiaridad. «Duquesa», dijo él, «Ravenshire es admirable». «Gracias, señor Langley», respondió ella. «Me alegra que haya podido asistir». No hubo más palabras, no eran necesarias. Durante la velada, Margaret participó en diversas conversaciones, abordando temas de administración, beneficencia y educación.
Su voz era escuchada con atención, no por deferencia automática, sino por el respeto ganado. Varias damas jóvenes se acercaron a ella con preguntas veladas, buscando consejo más que aprobación. ¿Cómo logra mantener su independencia sin desafiar abiertamente las expectativas?, preguntó una de ellas. Margaret respondió con suavidad. No he buscado independencia como fin, dijo, sino coherencia. Cuando una actúa conforme a sus principios, las expectativas terminan ajustándose solas. Aquellas palabras circularon con rapidez discreta, dejando una impresión duradera. En un momento más íntimo de la tarde, el duque solicitó la atención de los presentes. No levantó la voz ni adoptó un tono ceremonial. Habló con la firmeza tranquila de quien no necesita convencer. Ravenshire ha atravesado cambios, dijo, no por capricho, sino por convicción. Y si hoy esta casa goza de estabilidad y respeto, es en gran medida gracias a la duquesa. Algunas miradas se dirigieron hacia Margaret con renovada atención. Ella mantuvo la compostura, aunque sintió el peso del reconocimiento. Su criterio, continuó él, ha fortalecido no solo este ducado, sino mi propia comprensión del deber. Considero justo que así sea reconocido. No hubo aplausos estruendosos, solo una aprobación contenida, más elocuente que cualquier manifestación ruidosa. Margaret inclinó ligeramente la cabeza, consciente de que aquel gesto sellaba algo más que una reputación. Más tarde, mientras los invitados se dispersaban por los jardines, Edward Langley se acercó una vez más. Su actitud era distinta, desprovista de ironía. Debo admitir, dijo, que me equivoqué en mi juicio. Margaret lo miró con serenidad. Los juicios apresurados suelen decir más de quien los emite que de quien los recibe, respondió. Lo importante es aprender de ellos. Él asintió, aceptando la verdad sin resistencia. Le deseo toda la prosperidad que merece, añadió antes de retirarse. Aquellas palabras, sencillas y tardías, cerraron definitivamente un capítulo que había perdido su relevancia hacía tiempo. Al caer la noche, cuando Ravenshire recuperó su calma habitual, Margaret y el duque caminaron juntos por el salón principal, ahora silencioso. Ha sido un día significativo, dijo él. Lo ha sido, respondió ella, no por lo que se ha dicho, sino por lo que ya no necesita decirse. Él se detuvo y la miró con una expresión profunda. Margaret, dijo, he compartido con usted deberes, decisiones y responsabilidades, pero hay algo que deseo expresar con mayor claridad. Ella sostuvo su mirada, atenta. Mi vida es más completa desde que la comparte, continuó, no por conveniencia ni por imagen, sino por el afecto sincero que ha crecido entre nosotros, y no deseo seguir guardándolo en silencio. Margaret sintió que aquel momento, lejos de ser repentino, había sido largamente preparado por la constancia diaria. El afecto que se ha construido con paciencia, respondió, merece ser reconocido con la misma honestidad. Él tomó su mano, esta vez con una intención distinta, más personal, más cercana. Entonces permítame decirlo sin reservas, dijo. La amo, Margaret, con respeto, con admiración y con la voluntad firme de honrarla siempre. Ella no retiró la mano. Su voz, cuando habló, era serena y segura. Y yo lo amo, respondió, no como un ideal, sino como el hombre que ha caminado a mi lado con justicia. No hubo testigos, ni necesidad de ellos. Solo dos personas que habían aprendido que el amor más profundo no nace del impulso, sino de la elección reiterada de permanecer fieles el uno al otro. Y en ese silencio compartido, Ravenshire fue testigo de una verdad que ya no necesitaba probarse ante nadie más. La llegada del otoño a Ravenshire trajo consigo una claridad distinta, como si el mundo, tras haber cumplido su ciclo de revelaciones, se dispusiera a descansar con dignidad. Para Lady Margaret, aquella estación representaba algo más que un cambio en el paisaje. Era la confirmación serena de un camino recorrido con constancia, sin desvíos ni concesiones que comprometieran su esencia. La vida en el ducado había alcanzado un equilibrio firme. Las reformas emprendidas en años anteriores continuaban dando frutos visibles, no solo en la prosperidad de las tierras, sino en la confianza que los habitantes depositaban en sus señores. Margaret seguía presente en los asuntos importantes, aunque ya no necesitaba demostrar su competencia. Su autoridad se había convertido en algo natural, aceptado sin cuestionamientos. En el ámbito privado, la relación entre Margaret y su esposo había adquirido una profundidad tranquila. No se trataba de un entusiasmo ruidoso, sino de una cercanía constante, sostenida por el respeto mutuo y una comprensión compartida del deber.
Las palabras pronunciadas en el silencio del capítulo anterior habían transformado su convivencia sin alterarla bruscamente, como una melodía que se reconoce aún cuando cambia de tono. Una mañana clara, mientras caminaban por los senderos cubiertos de hojas doradas, el duque habló con una convicción serena. «He pensado que sería apropiado formalizar algo que ya es evidente», dijo, «no para el mundo, sino para nosotros». Margaret lo miró con atención reflexiva. «¿A qué se refiere?» «A renovar nuestros votos», respondió, «de manera privada, no porque los anteriores carezcan de valor, sino porque ahora comprendo plenamente lo que significan». Ella guardó silencio unos instantes, no por duda, sino por la hondura del gesto. «Sería un acto de coherencia», dijo finalmente, «y la coherencia ha sido siempre nuestra guía». La ceremonia se celebró pocos días después, en la pequeña capilla de la propiedad, con la presencia de unos pocos testigos elegidos con cuidado. No hubo lujo excesivo ni palabras grandilocuentes, solo promesas pronunciadas con una claridad que nacía de la experiencia compartida. «Prometo», dijo él, «honrar no solo su posición, sino su juicio, su carácter y su libertad interior». «Y yo prometo», respondió Margaret, «sostener este hogar con verdad, no por obligación, sino por elección constante». Aquel acto, sencillo y sincero, selló definitivamente una unión que ya había demostrado su solidez. Para Margaret, no era una afirmación pública lo que importaba, sino la certeza de que su vida, por primera vez, se encontraba plenamente alineada con sus valores. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma fecunda. Margaret continuó impulsando proyectos educativos y de bienestar, ahora con una confianza serena que no necesitaba validación. El ducado prosperaba, y con él, la reputación de una duquesa que había sabido ejercer su influencia sin imponerse. No tardó en llegar una noticia que, en otro tiempo, habría despertado inquietud. Edward Langley, afectado por decisiones poco prudentes y una gestión deficiente, había perdido parte considerable de su fortuna. El comentario llegó a Ravenshire de manera indirecta, sin detalles innecesarios. Margaret escuchó la información con compostura. «Lamento que haya tomado decisiones desafortunadas», dijo. «Nadie está exento de las consecuencias de sus actos». El duque la observó con atención. «No siente satisfacción alguna», comentó. «La justicia no requiere satisfacción personal», respondió. «Solo equilibrio». Aquella respuesta reflejaba con precisión la transformación que había experimentado. Ya no necesitaba compararse ni medirse frente a quienes la habían subestimado. Su valor estaba firmemente establecido. Poco después, recibieron la visita de una joven dama que Margaret había aconsejado meses atrás. La joven, ahora más segura, había logrado establecerse con dignidad en su nuevo hogar. «Sus palabras me acompañaron», confesó. «Me recordaron que la fortaleza no siempre se manifiesta con ruido». Margaret sonrió con suavidad. «Entonces han cumplido su propósito», respondió. «La fortaleza verdadera inspira sin imponerse». El paso del tiempo consolidó esa influencia discreta. Ravenshire se convirtió en un referente silencioso de buen gobierno, y Margaret, sin proponérselo, en un modelo de integridad femenina en una sociedad que comenzaba, lentamente, a reconsiderar ciertos prejuicios. Una tarde, al final de un día particularmente sereno, Margaret se sentó junto a la ventana de la biblioteca, observando cómo la luz del atardecer se deslizaba sobre los campos. Recordó, con una claridad ya desprovista de emoción dolorosa, la burla que había marcado un punto bajo en su vida. ¿Todavía sin marido? Aquellas palabras, que en su momento habían buscado reducirla, ahora carecían de poder. No porque se hubiera casado con el duque más poderoso, sino porque había aprendido a no definirse por la mirada ajena. El duque se acercó en silencio y se situó a su lado. «¿En qué piensa?», preguntó. «En cómo la paciencia transforma incluso las heridas más discretas», respondió. «Y en cuán distinto es vivir sin tener que probar nada». Él asintió. «Ha transformado este lugar», dijo. «Y también mi vida». Margaret lo miró con afecto tranquilo. «No he transformado nada sola», respondió. «Lo hemos hecho juntos, con constancia». El otoño avanzó, y con él, una sensación de cierre pleno. Ravenshire, envuelto en tonos dorados y sombras alargadas, parecía reflejar la armonía alcanzada. No había triunfos ostentosos ni derrotas humillantes, solo una justicia silenciosa que se manifestaba en la estabilidad conquistada. Lady Margaret Fairchild, duquesa de Ravenshire, había sido burlada, observada y juzgada,
No respondió con estridencia ni con resentimiento. Eligió la vía más exigente, la de la dignidad sostenida, y fue esa elección, reiterada día tras día, la que le otorgó no solo amor y respeto, sino una paz profunda, ajena al ruido del mundo. Una paz que no dependía del título que ostentaba, sino del carácter que jamás había abandonado. Así, su historia quedó inscrita no como una victoria sobre otros, sino como una afirmación serena de lo que significa vivir con honor, razón y un amor verdadero que, lejos de deslumbrar, perdura.